El único modo de hacer un trabajo es amar lo que haces. Nosotros les vamos a dar a conocer un poco sobre lo que es la generación del 30 y la generación de capital. La generación del 30. En Ecuador, en las primeras décadas del siglo XX y casi en paralelo con Latinoamérica y bastante después del realismo europeo, surge lo que es la generación del 30. La generación que no se dio únicamente aquí en Ecuador, sino en diferentes países del mundo. Así como en los otros países tenían sus representantes, así mismo en Ecuador apareció un grupo de jóvenes a los cuales se le denominó la generación del 30, ya que estos fueron los que la formaron y la fomentaron. Y además de estos también eran parte del realismo ecuatoriano. Los escenarios en los que se desarrollaron cada una de estas historias fueron en lugares cercanos a los lectores, como por ejemplo las estrechas calles de Quito, como es los campos y los pueblos costeños, los ríos, las lagunas o caseríos de pesca, las haciendas o latifundios serranos, etc. Las obras del realismo social ecuatoriano destacan por su tradición oral y porque contaban y relataban las historias de nuestra cultura y sobre la vida diaria del campesino. Estas historias se dieron en tres diferentes lugares del Ecuador: en Guayaquil, en la Sierra y en Esmeraldas. En la Sierra tenemos a Pablo Palacio, a Jorge Icaza, a Fernando Chávez, a Manuel Muñoz Cueva, a Alfonso Cuesta y a Luis Fernando Martínez. En Guayaquil tenemos a José de la Cuadra, a Demetrio Aguilera Malta, a Joaquín Gallegos Lara, a Alfredo Pareja Díez Canseco y a Enrique Gilbert. Y en Esmeraldas teníamos a un solo representante, que era Adalberto Ortiz. A continuación les voy a relatar una de las novelas de uno de los escritores que pertenecía a la generación del 30. Esta novela se llama La Costa. Su autor fue Luis Alfredo Martínez. Nació el 23 de agosto de 1869 y murió el 26 de noviembre de 1909 en Ambato. Su obra La Costa fue publicada su novela La Costa fue publicada en el año 1904. Sus personajes principales son Salvador Ramírez y Luciano Pérez. Sus personajes secundarios son el doctor Jacinto Ramírez, Camila Quirós, Mariana Ramírez, Rosaura Valle, Consuelo Gómez, Roberto Gómez, Fajardo, don Antonio Velázquez y Cortado. El doctor Jacinto Ramírez, padre de Salvador, da inicio a la novela justo en el momento que recuerda el terremoto que sucedió en 1868, que acabó con toda Imbabura. Allí perdió a toda su familia y la casa de sus padres. Esto no fue un impedimento para que él continuase con sus estudios sobre leyes en la Universidad de Quito. Él, a pesar de esto, siguió adelante y logró convertirse en uno de los abogados más reconocidos y adinerados del país. En un juicio sobre herencias defendió a Camila Quirós, la mujer de la cual se enamoró, y se terminaron casándose, y fruto de ese amor procrearon dos hijos, uno llamado Salvador y la otra Mariana. Ambos tuvieron una infancia súper que feliz. Luciano fue enviado a Quito también a estudiar como su padre sobre leyes. Ya estando en la universidad, para lo cual el padre de Salvador necesitaba de mucho dinero para poder cubrir esta carrera académica. Ya en la universidad conoció a un joven provinciano que se llamaba Luciano. Existía una pequeña diferencia entre ellos dos, que Salvador era católico mientras que Luciano era liberal. Luciano y Salvador un día se decidieron para ir a estudiar en la casa de Salvador. Allí fue donde conoció a la hermana Salvador, a Mariana Ramírez. Luciano se enamoró de ella y ella se enamoró de Luciano, pero no podían estar juntos por estas diferencias que tenían, que era que Luciano era liberal mientras que Salvador era católico. Biografía de Medardo Ángel Silva.
Medardo Ángel Silva nació el 8 de junio de 1898 en Guayaquil. Él provenía de una familia de músicos, ya que su padre era pianista y afinador de pianos. Su madre se llamaba Mariana Moreira. Él tuvo sus estudios de secundaria en el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, pero por circunstancias tuvo que abandonar sus estudios y tener que trabajar en una imprenta. También trabajaba de profesor secundario. Él a muy temprana edad ya escribía versos y los cuales enviaba a reporteros públicos para que algún día quizá pudiese dar a conocer una de sus obras. Finalmente pasó eso, salió una de sus obras en una revista literaria llamada Juan Montalvo. Medardo era poeta, escritor y músico, y pertenecía al modernismo de la poesía ecuatoriana. Él falleció el 10 de junio de 1919 a los 21 años de edad en Guayaquil, Ecuador. Dicen que su muerte fue por un mal de amor y se dio un disparo en la cabeza. Él fue sepultado en el Cementerio General de Guayaquil. Él pertenecía a los movimientos del modernismo, simbolismo y la generación decapitada. Sus obras más destacadas son El árbol del bien y del mal y como es El alma en los labios. Gracias. Joaquín Gallegos Lara. Joaquín Gallegos Lara nació el 9 de abril de 1909 en Guayaquil. Fue hijo de Joaquín Gallegos del Campo y de Emma Lara Calderón. Nació con una grave lesión en la columna vertebral que le atrofió las piernas, impidiéndole caminar. No pudo asistir a la escuela, así que se dedicó al estudio autodidacta en casa, dominando los idiomas francés, alemán, italiano y ruso. En 1934 se casó con la escritora Nela Martínez Coronel, de la que se divorciaría poco después. Instalado en Quito, en 1935 conocería al mulato Juan Falcón, quien se encargaría de trasladarlo sobre sus hombros. Fue autor de una serie de cuentos que se publicaron en la colección Los que se van del año 1930, junto con Enrique Gil Gilbert y Demetrio Malta Aguilera. También formó parte del realismo social ecuatoriano del Grupo de Guayaquil, que, además de los citados, también incluye a Alfredo Pareja Díez Canseco y a José de la Cuadra. En el año 1943, y como miembro del Partido Comunista, también fue parte de la Acción Democrática Ecuatoriana, organización política de oposición al régimen constitucional. Tras el triunfo de la rebelión, el 28 de mayo de 1944, se armó una revuelta popular conocida como La Gloriosa, que se encargó de derrocar al presidente Carlos Alberto Arroyo del Río, razón por la cual fue condecorado por la Municipalidad de Guayaquil con la Medalla de Oro, que se le fue entregada en el 9 de octubre. En el año 1946 se editó su novela Las cruces sobre el agua, que relata cómo era Guayaquil a principios del siglo XX y que involucra a sus protagonistas en la masacre de obreros del 15 de noviembre de 1922, propiciada por el ejército de Guayaquil en respuesta a la huelga general de noviembre y que fue autorizada por el presidente de la República, José Luis Tamayo. También fue autor de 2 novelas más, El Guaraguo y La Bruja, que fueron inéditas hasta el año 1982, en la que su esposa los publicó.
Sus obras se caracterizan por el uso de la violencia verbal y la fatalidad. También fue autor de obras como Los Arenda y Fue la Mama. Finalmente murió en el año 1947. José de la Cuadra. José de la Cuadra y Vargas nació en Guayaquil el 3 de septiembre del 1903. Fue un escritor ecuatoriano y no un poeta del grupo de Guayaquil. Se especula que es uno de los cuentistas más destacados de la literatura ecuatoriana, al reflejar un poco de la vida del pueblo montubio a través del realismo. Fue el hijo único de Vicente de la Cuadra y Valles y Ana Victoria Vargas y Jiménez Arias, oriundos de Guayaquil y Piura, respectivamente. Cursó todos sus estudios en su ciudad natal. Entró a la Facultad de Derecho y luego fue profesor de la Universidad de Guayaquil. Ocupó un alto cargo en la administración pública en 1939. Sus ideas socialistas lo inclinaron hacia una literatura de fondo social, de realismo dramático en estilo cuidado y musicalmente vigoroso. Fue fundador de la Universidad Popular Guayaquileña, fue secretario de la Gobernación de Guayas. Como fue socialista, inclinó su literatura hacia el realismo social. Finalmente, falleció en su ciudad natal el 2 de febrero de 1941. Demetrio Aguilera Malta nació en Guayaquil el 24 de mayo de 1909. Fue un escritor, cineasta, pintor y diplomático ecuatoriano. Su obra se basaba en retratar la realidad del pueblo montubio y dejar una muestra valiosa de su cultura. Demetrio Aguilera Malta falleció el 29 de septiembre de 1981 en Ciudad de México a la edad de 72 años. En su ocupación era director de cine, novelista y periodista, y ocupó el cargo de embajador. Entre sus obras más destacadas se encuentran las novelas Don Yogo en 1933 y Siete lunas y siete serpientes en 1970, además de varios relatos incluidos en el libro como Los que se van en 1930. El cholo que se vengó. También cultivó el teatro con sus obras como La Tigra, Dientes Blancos, Infierno Negro, que le han dado lugar como uno de los más grandes dramaturgos de la literatura ecuatoriana. Pablo Palacios. Pablo Arturo Palacios Suárez, nacido el 25 de enero de 1906, hijo de Clemencia Palacio, quien fallece cuando él tenía 6 años de edad. Bajo la tutela de su tío, estudió primaria, secundaria en su ciudad natal. Se graduó como abogado en la Universidad Central del Ecuador, en donde trabajó como profesor titular de Filosofía y Letras, llegando a ser decano y cumple la función como subsecretario de Educación con el ministro Benjamín Carión, y como segundo secretario de la Asamblea Nacional Constituyente en 1938. A la par ejerce el periodismo. Como militante de la izquierda difunde ideas socialistas desde el diario La Tierra y la revista El Carte. La literatura se convirtió en su vocación y pasión principal. Su primera publicación, el poema Ojos Negros, aparece en 1920 a los 14 años en la revista La Sociedad Estudios Literarios en su colegio. Escribe su primer cuento, El huérfano, para los Juegos Florales que Benjamín Carrión organizó en Loja en 1921, con el que ganó el premio. Publicó Amor y Muerte en 1922, El frío y los aldeanos en 1923, Rosita el Agüero y Una carta de un hombre y algunas cosas más en 1924. Un nuevo caso de Mariague en Troyes en 1925, Gente de provincias, Comida inmortal, El antropófago, Brujerías, Las mujeres miran y las estrellas en 1926. En 1927 publica Señora, la novela de guillotinada, y la colección de cuentos Un hombre muerto a puntapiés. Débora, la novela subjetiva que profundiza la psicología de sus personajes. Benjamín Carrión valora su talento y le dedica un ensayo en su obra América, de 1929. Sierra, en 1930, la novela La vida de ahorcado en 1932. Cuento de Sierra en 1936, a la par publica ensayos, artículos de corte filosófico y jurídico en las revistas y otros medios imprevistos.
Pablo Palacio es uno de los iniciadores de las vanguardias literarias en Ecuador e Hispanoamérica, en lo relacionado en las estructuras y contenidos narrativos. Su carácter irreverente, antirromántico, la ruptura del tiempo lineal, muy diferente a los otros escritores del costumbrismo, del realismo social de su época. Su obra ha sido publicada de manera póstuma y consta en las antologías del Ecuador y de Hispanoamérica. En 1939 empieza a padecer trastornos mentales y es internado en una clínica psiquiátrica por varios años y fallece el 7 de enero de 1947 a la edad de 40 años. La generación de capital. Reconocido por la corta vida de sus referentes, la generación decapitada remite a cuatro poetas independientes que emergen en la escena cultural del Ecuador a inicios de 1900, conectados por la obra de Rubén Darío para expresar la corriente modernista desarrollada en Latinoamérica. La influencia del mundo literario fue fundamental para estos autores, que luego transfieren esta influencia al medio ecuatoriano. Al mismo tiempo, Azul, de Rubén Darío, se convierte en la referencia de primer orden para todos los modernistas latinoamericanos. El modernismo ecuatoriano, que se expresaba con la generación decapitada, cargada de sensibilidad melancólica, que irrumpe con nostalgia, estuvieron relacionados con sus vidas personales, cargada de escapismos frente a una realidad que los abrumaba. Los miembros que conformaban la generación decapitada estuvo nombrada por Arturo Borja, Humberto Fierro, Medardo Ángel Silva y Ernesto Noboa y Camaño. A continuación les voy a hablar acerca de la biografía de Ernesto Noboa y Camaño. Este autor nació el 11 de agosto de 1889 en Guayaquil, Ecuador. Sus obras Romanza en las horas y su género poesía, movimientos, modernismo, simbolismo y generación decapitada. Su padre, Pedro José Noboa y Carbo, y su madre, Rosa María Camaño y Gómez Cornejo. Se crió en el seno de una familia destacada por la participación importante en la vida política, así como los presidentes Diego Noboa y José María Plácido Camaño. Sus primeros estudios los cursó en su ciudad natal. Posteriormente, su familia se estableció en la ciudad de Quito, donde continuó sus estudios en la secundaria y además se hizo amigo del poeta Arturo Borja y se inicia las publicaciones de poesías en periódicos y revistas. Solo se editó un libro con sus versos, el llamado Romanza de las horas, lanzado en Quito en 1922, que estaba relacionada con el poema Emoción Vesperal. Muchos de sus poemas terminaron convertidos en canciones. Influenciados por Arturo Borja y Juan Ramón Jiménez, por poetas franceses como Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, entre otros. Viajó a Europa, así conociendo países como España y Francia, donde su neurosis pudo hacerle adicto a las drogas alucinógenas. Tras retornar a Quito, siguió consumiendo éter y morfina hasta fallecer el 7 de diciembre de 1927, mientras escribía su segundo volumen de poesía titulado La sombra de las alas. Fue muy fundamental este autor para el modernismo ecuatoriano, el cual el escritor Raúl Andrade la denominó como generación decapitada. Humberto Fierro nació el 17 de junio de 1890 en Quito, Ecuador. Poeta ecuatoriano y también miembro
llamada Generación Decapitada, que estaba conformada por poetas con aristocracia criolla. Él provenía de una familia de clase muy alta, adquirió esmerada educación y en las propiedades de sus padres dedicó buena parte de su tiempo a la lectura de sus autores favoritos, que estaban relacionados con la literatura, con la psicología, entre otras cosas. De una sensibilidad exasperada, introvertido, sencillo y modesto, se desempeñó toda su vida como amanuense en la oficina del Ministerio Público, sin importarle cómo estuviera su clase social. Siguió con su dedicación a la poesía, a la música y a la pintura. Sin embargo, logró destacarse en uno solo de ellos, que era la poesía. Junto con Arturo Borja y Ernesto Noboa, Humberto Fierro conformaba el grupo de modernismo ecuatoriano, lo que se denominó Generación Decapitada, debido al temprano fallecimiento de sus miembros, siguiendo los pasos del nicaragüense Rubén Darío. Los modernistas ecuatorianos rompen con las formas tradicionales de la poesía, renuncian a la rigidez del verso medido y dan preferencia al ritmo interior, pero sobre todo conllevando la ensoñación, la fabulación y el entusiasmo como pilares de la creación literaria. El Laúd del Valle, 1919, publicada en vida del autor. Velada Palatina, editada en 1949. Estos son los títulos que fue firmada por Humberto Fierro, cuyo propósito era crear un sistema estético culto, alejado de las referencias nacionales y la corrupción política. Falleció el 23 de agosto de 1929. Arturo Borja nació el 15 de septiembre de 1892 en Quito. Falleció el 13 de noviembre de 1912. Borja formó parte de la Generación Decapitada, y todos los que conformaron parte de la Generación Decapitada se los caracterizó por tomar la decisión de quitarse la vida a tan temprana edad. En el año de 1907, Borja sufrió una grave lesión en su ojo, por lo que tuvo que pasar en casa durante mucho tiempo. Borja se interesó por la literatura durante el tiempo que estuvo en casa. Formó un grupo con Humberto Fierro, Ernesto Noboa y Camayo. Borja aseguraba a sus amigos que cuando obtuviera la herencia de su padre se suicidaría. Borja se casó con Carmen Rosa Sánchez. Uno de los sueños de Borja era retornar al ambiente intelectual, como el viajar a Francia. Lamentablemente lo que no pudo hacer, por lo que Borja se suicidó el 13 de noviembre de 1912 por una sobredosis de morfina. A continuación, mi compañera les va a recitar la poesía, el poema de Medardo Ángel Silva, El alma en los labios. Para mi amada, cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro de tu pecho amante contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes me arrancaré la vida. ¿Por qué mi pensamiento, lleno de este cariño, que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo? Lejos de tus pupilas, es triste como un niño que se duerme soñando con tu acento de arrullo. Para envolverte en besos, quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor, solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora.